El mensaje mío es que no hay que trabajar. Ok. Ese es el mensaje verdaderamente. Cuando yo hablo con estudiantes que están recién egresados, daros un consejo y dice nunca trabajen. Porque trabajar es cuando algo le cuesta a uno trabajo. Y si algo le cuesta a uno trabajo es porque hay algo que no está bien, que no es correcto. Ok. Porque una cosa muy diferente es retarse. Y retarse con retos grandes. Y retarse con retos que te cuestionan y que te ponen sobre... Y cada que logras un reto, eres una mejor persona. Juan José Piedrahita es un destacado empresario y líder inspirador, reconocido por ser el creador e impulsor del movimiento cultural Vida, enfocado en la transformación cultural empresarial. Actualmente preside la junta directiva de la organización Equitel, compañía que lideró como CEO durante 26 años. En su filosofía, las personas son el propósito central. Su enfoque está en potenciar las fortalezas de cada individuo, buscando siempre su bienestar y desarrollo, lo que a su vez beneficia a todos los actores involucrados en la compañía. Autor del libro Al que encontremos trabajando lo echamos, Juan José aborda la cultura empresarial como estrategia de transformación. Para él, la clave está en vivir con propósito, desarrollando seres humanos felices y preparados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ese es el gran clic de mi vida. Ese fue el día donde yo entendí qué quería hacer, cómo quería ser en la vida, a qué me la quería jugar y para qué iba a servir yo. Si la relación nuestra es que a ti te interesa que yo me desarrolle como persona, entonces yo ya no soy un empleado, tú ya no me estás empleando. Tú ya me consideras que yo soy parte de algo, soy un integrante. La cultura nuestra se llama Vida, que bien lo sabes ya, cultura, y tiene dos pilares muy potentes. El primer pilar son las personas, y el desarrollo de las personas tiene que ser un concepto real. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Juan José, qué rico estar acá contigo otra vez. Feliz de estar aquí, Mauro. Muchas gracias por esta invitación. No, ni más faltaba. Yo tengo tantas memorias de Juan José. Tengo el enorme privilegio de conocerte ya hace 10 años. Y en ese momento, Juan José tenía una historia de cultura que conectaba muy bien con el tema de mi vocación a los temas de clientecentricidad. Y muy temprano descubrí que había alguien en Colombia que hablaba mejor y más elocuente del componente esencial de lo que yo denomino la generación de experiencia memorable, que es una fórmula. Experiencia memorable es el resultado de la cultura multiplicado por el diseño del sistema. Y todo lo que multipliques por cero da cero. Si no hay cultura, no hay nada, ni hay posibilidad de generar experiencia memorable. Y esta reunión que buscaba encontrarme para conversar, pues es nuevamente un privilegio para la audiencia y para mí estar aquí contigo, José. Pero siempre me gusta arrancar esto con la persona. Yo te conozco bien, pero quiero que la gente te conozca. Juan José, ¿por qué llegaste acá? ¿Cuál ha sido tu trasegar? Cuéntanos un poquito tus aha moments en la universidad. ¿Por qué descubriste que había una forma diferente de liderar? Bueno, Mauro, gracias por esta invitación y por la pregunta para contextualizar. Yo he sido muy coherente, yo vivo la cultura, no hablo de cultura, yo la vivo. Y la razón arrancó todo desde mi época de universitario, inclusive del colegio. Y era que cuestionaba mucho pues, los sistemas de educación y la forma como hemos educados y la misma cátedra y la forma como era por profesores. Y entonces decidí irme del país. Yo era muy mal estudiante y decidí que me iba del país más que estudiar, a encontrarme. Okay. Hice una negociación ahí importante con mi padre, con el Viejo Piedra, y lo convencí de que me patrocinara, que me dejara. Y yo me busqué la universidad, me fui para la Universidad de Luisiana, para él iba a estudiar inglés, y después empecé a hacer preingeniería, que fue como lo que dejé en la mesa de negociación con el Viejo Piedra, que era ingeniero.
Y bueno, pues, yo llegué a la universidad sin saber qué quería estudiar y salí de la universidad sin saber qué quería estudiar, o sea que no tenía ningún problema. Entonces empecé a estudiar ingeniería y preingeniería, que eran los 2 primeros años, y todo era alrededor de la experiencia, todo era alrededor de una vivencia y de tratar de encontrar cuáles eran esas fortalezas mías, eso que me hacía vibrar, lo que debe ser todo ser humano, encontrarse y entenderse quién soy, no como quién quiero ser, sino quién verdaderamente soy, para saber qué realmente quiero lograr ser. Y esos 6 años fueron espectaculares. Pasé a otra universidad, estudié ingeniería, después estaba haciendo un minor en economía. Economía e ingeniería me daba mucha brega, entonces a los 2 años la dejé y en economía no me daba ni 5 de brega. Entonces me decidí, bueno, economista, eso, check, un diploma para mostrarle al viejo Piedra, todo en orden. Y dentro de eso, pues fueron 6 años que verdaderamente me hicieron encontrar. Tuve una última clase, que fue la clase de política económica, que me ayudó mucho. Tuve un profesor que se llamaba Ed Carradine, y era un PhD de Harvard, un tipo brillante, y su clase era acerca del caso. Era la clase más buscada por los estudiantes de las otras carreras de economía. Y analizábamos compañías de la época, IBM, Procter & Gamble, todas esas, Coca-Cola. Y siempre yo recuerdo que las conversaciones eran alrededor de cómo ganar dinero, cómo mejorar la eficiencia en las utilidades, cómo optimizarla. Y todo era alrededor entonces se hablaba de cómo optimizar procesos, los procesos contables, los procesos administrativos, comerciales, de producción, etc. Y yo levantaba la mano y decía, pues sí, no entendí, 85% eran gringos. Yo no entiendo esa vaina, aquí nadie habla de gente, no estaba en los briefs, no está en las conversaciones, la gente, ¿por qué no está en las conversaciones? Entonces me decían, pues porque la gente nos pagan para hacer eso. Pues eso sería si nuestra pasión fuera la plata, o sea, trabajar por dinero, y eso no puede ser la pasión de las personas. Las personas tienen que tener otros drivers. Y el profesor, yo recuerdo que disfrutaba de las cosas, yo lo miraba, él se reía, yo no sabía si era de mi acento, ¿no? El acento paisa inglés fuerte de la época, o si era del tema. Entonces tuvimos un primer examen donde me fue regular, saqué 72 sobre 100, me servía para llenar la cajita de materia pasada, porque yo no era capaz de poner en el papel lo que tenía en mi cabeza, en inglés, y menos en inglés, en un ensayo. Entonces llegó el examen final y el profesor Carradine nos entregó el examen a los 40 y se fue para mi escritorio y me dio la mano y me dijo, Mr. Piedrahita, fue un verdadero placer, y me quitó el examen y me eximió. Wow. Ese fue un momento cumbre de mi vida, porque ese es el gran clic de mi vida. Ese fue el día donde yo entendí qué quería hacer, cómo quería ser en la vida, a qué me la quería jugar y para qué iba a servir yo. Y yo me encontré, yo entendí cuáles eran mis fortalezas, pero entendí la importancia de que cualquiera que estuviera por encima de mi liderazgo, porque nadie jamás va a estar por debajo de mi liderazgo, lo hiciera desde esas fortalezas propias de cada persona, porque somos diferentes. Entonces fue un legado muy bonito que me llevó pues ya así actúo empresarialmente los 40 años de carrera profesional que tengo. Wow, increíble, Juan José. Es apasionante porque al final yo creo que ilustra muy bien ese momento transformacional que tuviste de la gente, de las personas, como deben perseguir cosas distintas a la plata. La plata es una consecuencia. Y a veces suena como extraño que una compañía debe promulgar por el bienestar y el éxito de sus... Aquí no lo llaman colaboradores, le llaman integrantes. ¿Correcto? Integrantes, sí señor. Integrantes. Entonces, vamos hacia adelante, regresas a Colombia. Tu padre tenía muy exitoso, Piedra, y tú decides transformarlo. Es el gran legado de tu padre, pero obviamente que fue construido sobre unos modelos diferentes. ¿Cómo fue eso, José? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fuiste transformando esa organización en aquella que desde la universidad ya visualizaste que tenía un propósito diferente? Pues mira, yo lo único que tenía claro
era la importancia de las personas. Y la segunda negociación que hice con Pierre era que me dejara emprender. Le dije, yo trabajo en tu empresa siempre y cuando me dejes emprender, porque yo quería generar una especie de equilibrio. Y uno nunca sabe, él es el dueño de la empresa, si él quería seguir un camino que yo eligiera, y entre otras cosas, Piedra nunca entendió mucho este cuento de la cultura. Lo que pasa es que cuando los PIGs empezaron a crecer exponencialmente, ya pues que le importaba la cultura, ya para él se estaba dando lo que él quería. Pero el tema era, yo necesitaba como tener esa claridad, generar un equilibrio, porque generar pues mi propio reto de crear empresa y generar ese respeto personal para que no fuera el empleado pues de la empresa de mi padre, Sí. sino un emprendedor que decidió apoyar y enamorarse de la empresa de su padre. Y empecé a hacer experimentos en la empresa del Viejo Piedra. Fueron experimentos muy bonitos porque era como llevando todo eso que yo tenía claro en mi mente, porque yo no lo aprendí en ninguna escuela, yo simplemente lo sensé y dije, voy a seguirlo con firmeza, lo voy a seguir con mucha coherencia y con mucha firmeza. Y empecé a retar a los líderes a que transformáramos la relación con los clientes. Les dije, venga, no seamos proveedores de nuestros clientes. ¿Por qué no nos comprometemos con sus compromisos, con sus propósitos y nos asociamos con ellos en ese propósito? Pero la clave es que ellos entiendan en la forma como nos comunicamos con ellos que ese es nuestro propósito, que su propósito es nuestro propósito. Para eso tendríamos que conocerlos muy bien, para poder entender cuál era su propósito. Y eso empezó a gestarse, eso lo que terminó llamándose en la cultura nuestra el método. Okay. Primero es la creencia en la persona de que soy capaz de retarlo a que se rete a generar una relación que trascienda, no una relación de proveedor y comprador, sino una relación que trascienda en el tiempo, donde los clientes entiendan que para nosotros ellos son importantes, ¿cierto? Hay una diferencia entre un cliente, entre ser bien atendido y sentirse importante. Okay. Sí, y cuando logramos conectar con esos conceptos, empezamos a tener éxito y empezamos a generar resultados que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, eso se volvió como el camino a seguir y empezamos con un líder, después con otro líder, y después, por supuesto, remangándonos y yendo al campo y retándonos con los clientes y chocándonos contra absolutamente todo, sobre todo la incredibilidad de la gente, porque cuando le decíamos este lenguaje a un cliente, en esa época todo el mundo trabajara por dinero, como trabajan tantos hoy en día, entonces no creían estos conceptos, no, aquí hay algo encerrado, aquí hay gato encerrado, pero era la actuación y la coherencia lo que hacía que el cliente dijera, aquí hay algo, aquí está esto como que va por ahí. Te interrumpo ahí, Juan José, porque hay tantas cosas que dices que disparan tanto interés para mí y para la audiencia. Quiero hacer una pequeña disectación de esta narrativa tuya. Dices, tantos trabajan por dinero. ¿Cuál es el mensaje tuyo? ¿Por qué hay que trabajar? El mensaje mío es que no hay que trabajar. Ok. Ese es el mensaje verdaderamente. Cuando yo hablo con estudiantes que están recién egresados, danos un consejo y dicen, nunca trabajen. Porque trabajar es cuando algo le cuesta a uno trabajo. Y si algo le cuesta a uno trabajo es porque hay algo que no está bien, que no es correcto. Okay. Porque una cosa muy diferente es retarse. Y retarse con retos grandes. Y retarse con retos que te cuestionan y que te ponen sobre... Y cada que logras un reto, eres una mejor persona. Por eso es que es la persona la que importa. Porque cuando la gente se reta y se vuelve una mejor persona y es capaz de empezar a creer mucho más en él o en ella, en una forma potente, el cielo es el límite. Las posibilidades son, y no se te olvide que es que el dinero no llega solo, son las personas las que generan el dinero. Entonces, ¿por qué no enfocarte en las personas y no en dejar el dinero como consecuencia? Hay y voy a brincar un poquito, porque hay una frase de tu libro muy interesante. ¿Cómo se llama el libro tuyo, José? Al que encontremos trabajando lo echamos. Sí. Y es de verdad. Me ha tocado echar gente por eso. Porque suena tan disruptivo, y es disruptivo. ¿Cuál es el mensaje de esa frase que está conectada con esto que venimos conversando?
Mira, la cultura no es algo que uno aprende por ahí o que se lee 3 libros, uno de Simon Sinek, otro de Goldratt, otro y entonces junta esos conceptos y después los lleva y pinta los salones muy bonitos y pone hamacas y pinta la cafetería y ambienta y después pone unas opciones de acciones y una cantidad de temas económicos y bonos y vainas para que la gente no se te vaya, porque eso no es cultura, eso es una coche de retazos que las compañías verdaderamente confunden con la cultura. Y realmente la cultura es una forma de ser, la cultura es un estado de ánimo. Y uno tiene que entender cuál es el estado de ánimo que quiero crear. Quiero crear un estado de ánimo competitivo, quiero crear un estado de ánimo donde la gente sienta que se puede desarrollar y ser mejor persona y llegar a ser su mejor versión, inclusive crecer tanto que el mercado los busque para otras cosas y abrazarlos cuando se vayan y decir qué bueno que yo fui parte de ese logro que vas a tener maravilloso. Entonces esa es la esencia de la cultura. La cultura es un estado, Okay. no es algo que uno copia por ahí. Entonces es importantísimo tener una creencia potente en que eso puede pasar, porque el dinero es efímero. Tú no controlas el dinero, tú lo administras, pero no lo controlas. Okay. Pero tú sí puedes impactar a las personas. Decías, Juan José, y volvemos a la narrativa de tus primeros comentarios, y me llama la atención en esa construcción de una relación ya no de proveedor con el cliente, ni siquiera de aliado, sino de socio. Y lo expresas en unas palabras que creo y sé que tienen un doble clic, una trascendencia. Dice, el propósito de ellos se vuelve nuestro propósito. Elabora un poquito en ese concepto, porque creo que es la esencia de esa generación de valor, y en esa obviamente requiere una construcción de confianza y un entendimiento real de qué persiguen esas organizaciones como base de la cultura. Claro, mira, la cultura nuestra se llama vida, que bien lo sabes ya, cultura, y tiene 2 pilares muy potentes. El primer pilar son las personas, y el desarrollo de las personas tiene que ser un concepto real, un concepto. Aquí hay 9 psicólogos y coaches encargados de hacer eso, 1 por cada 100 integrantes. Y eso es lo que hacen. Y el segundo es, esas personas desde su mejor versión, desde sus fortalezas, ya los puede retar a ese otro reto maravilloso que es, vamos a crear relaciones que trasciendan en el tiempo, vamos a ser relevantes para los clientes. O sea, hay, por ejemplo, en los equipos de ventas se mide mucho el logro de metas y el cumplimiento de metas, y todo es acerca de cuánto vendimos, cuánto ganamos, nosotros medimos cómo impactamos a un cliente, cuánto ganó el cliente por lo que hicimos, cómo le fue económicamente, cómo se transformó, cómo se mejoró su logística, cómo pudo atender mejor a su cliente, porque nosotros estuvimos ahí para que juntos hiciéramos eso. Eso tiene una connotación especialísima, y es que te lleva la mente para allá. Porque cuando tienes metas, que a mí me parecen odiosas, las metas coartan la creatividad, entonces persigues la meta. Y cuando logras una meta el día 22, te guardas los otros 8 días para el mes entrante. Pero cuando tú estás retándote por cómo haces para que a un cliente le vaya mejor y midas esa relación, cómo te conviertes importante, cómo haces sentir a un cliente importante, no bien atendido, sino importante, empiezan a pagar cosas que ni siquiera te imaginas. De un momento a otro, entras a la oficina del cliente y no te visualizan como el proveedor que llegó, sino siquiera llegaste, tenemos esto. Y te invitan a hablar de temas que ni siquiera están relacionados con el tema. Ahí trasciende la relación. Cuando eso empieza a pasar, las compañías con una atracción que no son capaces de medirla. Esta compañía se ha multiplicado 40 veces y sin comprar nada, o sea, orgánicamente. El gran reto de esta compañía es la caja siempre, porque crecemos tanto que esa caja pide, porque es una compañía del sector real. Hay que tener inventarios, hay que financiar cartera, ¿cierto? Pero desarrollamos cosas tan avanzadas y que nos relacionamos tan profundamente con los clientes que su éxito se vuelve nuestro éxito. Entonces, eso cambia las reglas del juego, y eso como persona te hace un emprendedor, te hace emprender en tu vida, porque como integrante te retas a crear esa relación y lo logras. Fue un logro de la compañía, pero fue un logro tuyo.
Esa es la diferencia entre crear riqueza, que es donde están las metas, y crear abundancia, que es cuando tú cuentas también mucho y todos crecemos. Creció el cliente porque lo hicimos con ese propósito, creciste tú porque lo lograste y creció la empresa porque crecimos todos. La abundancia es la verdadera medición. La riqueza es muy triste, la riqueza es para los socios y los inversionistas. La abundancia es de todos. No, José, a mí me encanta oírte. Y tengo que hacer un alto porque creo que la audiencia merece un comentario tuyo sobre uno de los 4 acuerdos fundamentales, que es ser impecable con la palabra. Yo sé que en tu comunicación la escogencia de la palabra y del positivismo no es azarosa, no es porque te salió, sino la dices con vocación de comunicar. Cuéntanos por qué la importancia de la comunicación en la cultura y la manera que se enmarca. Y danos un par de ejemplos, que sé que tienes varios. No, la palabra es muy fuerte cuando estamos hablando de cultura y cuando estamos hablando de transformación, porque la transformación cultural nace de la transformación personal. Okay. Uno no puede transformar una empresa sin tratar de transformarse a uno mismo y de transformar a las personas que está liderando o con las que está interactuando. Eso es una utopía. Okay. O sea, el ente de la empresa somos las personas. De acuerdo. Entonces, cuando eso pasa, la forma como nos conversamos es muy importante. La forma como nos hablamos, la forma como nos comunicamos. La ecuación de una cultura siempre será el ser, el saber, el hacer y el estar. Okay. El ser es la persona, su desarrollo. El saber es el conocimiento. Cuando tienes una persona desarrollada y le das el conocimiento correcto, el hacer se vuelve muy positivo. Y si eso lo complementas con el estar no es solamente una oficina bonita, sino que conecten contigo y que la forma como nos hablemos, la forma como nos tratamos, como nos decimos las cosas, con firmeza, porque las culturas no son paternalistas, son de mucha creencia y de mucha ejecución. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, y estamos hablando del poder de la palabra, pues nosotros no hablamos de problemas. Nosotros nos retamos y decimos, bueno, hay una solución que está esperando a ser encontrada. Okay. La solución ya está ahí. No falta sino que lleguemos nosotros, sentémonos a mirar cómo llegamos a la solución, cómo nos sentamos en esa solución que nos está esperando. Cuando tú lo pones así sobre la mesa, nadie se sentó a ver un problema, nadie. Todo el mundo se sentó a ver dónde está esa solución que nos estaba esperando. Entonces, solamente ese cambio de lenguaje, solamente no hablar de empleados, por ejemplo, hablar de integrantes. ¿Por qué? ¿Qué es un empleado? Un empleado es algo que es emplear, usar. Entonces, yo uso una persona, correcto, yo lo contrato por una plata, como decían mis compañeros gringos, yo lo contrato y ellos estudian para eso, entonces yo te pago una plata y tú por esa plata me vas a hacer algo. Eso no es una relación engranada, es una relación que compite. Okay. Porque siempre alguien puede que me pague más por mi conocimiento y entonces yo voy para allá. Si esa es nuestra relación. Pero si la relación nuestra es que a ti te interesa que yo me desarrolle como persona, entonces yo ya no soy un empleado, tú ya no me estás empleando. Tú ya me consideras que yo soy parte de algo, soy un integrante. Entonces, cuando uno tiene un empleado, tiene recursos a explotar. Y cuando uno tiene un integrante, tiene personas a desarrollar. Wow. Es completamente distinto. Y mira la fuerza de eso en el lenguaje. Ni empleados ni colaboradores, porque ¿qué son un empleado y un colaborador? Unos tipos que contratan para que los inversionistas y socios ganen más plata. ¿Qué es un integrante? Es una persona que se desarrolla para ser su mejor versión, integrarse para lograr conectar y generar relaciones trascendentales con el entorno, no solo con los clientes, sino con proveedores y con todos, y juntos encontrar un entorno que genere mucho más abundancia. Y en eso todos estamos creciendo. Las reglas del juego se vuelven mucho más claras y el lenguaje te las ratifica. Capítulo 1. La cultura es esencial para generar experiencias significativas, y sin una buena cultura, el sistema no puede funcionar adecuadamente. Enfoque de relaciones trascendentes en lugar de solo en la transacción económica.
El verdadero éxito proviene de trabajar con un propósito y desarrollar relaciones profundas con los clientes. La transformación cultural comienza con la transformación personal y la forma en que nos comunicamos y tratamos a los demás. Juan José, me llama poderosamente lo que estás diciendo, porque podrá haber alguien en nuestra audiencia que tenga algún nivel de escepticismo y trate de medirlo con esos KPIs de, por ejemplo, de rotación, que digan, la gente trabaja por la plata y al que le ofrezcan sale pitado de allá. Démosle ese doble clic a nuestra audiencia de lo que ha pasado en la organización. Mira, a mí me preguntan mucho cuáles son nuestras políticas de retención. Y yo solo tengo una respuesta para eso. Las políticas de retención son para el IMPEC. Porque el IMPEC sí tiene que retener, esa es su función. Las compañías tenemos que tener políticas de inspiración. Okay. Y la cultura, cuando tú desarrollas una persona, tú no la desarrollas para que la compañía gane más plata, porque ahí ya te vas en contra de la esencia de la cultura. Okay. Tú la desarrollas para que sea una mejor persona. Tú no la desarrollas, la apoyas en su desarrollo para que sea una mejor persona. Okay. Y muchas veces esas mejores personas pues empiezan a ser muy visibles, porque ellos interactúan con proveedores, con clientes, con el medio. Nosotros decimos que somos una escuela de capacitación de Cummins. Cummins, nuestra multinacional, se la pasa robándonos ingenieros aquí, pues, ¿y qué hace uno? Nada. Por favor, yo tengo una anécdota con eso. Una vez un amigo que es presidente de un grupo en Medellín me dijo, mira, ¿cómo te parece que, y yo estaba en una junta de él, que aquí llegó una hoja de vida de tu ingeniero de servicio para un puesto muy importante que tenemos a nivel nacional, y te quiero decir que te relajes porque ya la saqué. Y dice, me contaste. Es que ya me contaste, ya no la puedes sacar. ¿Cómo así? Que si no, es que estamos hablando de la vida de él. Y la vida de él nos importa. ¿Te puedo pedir que la vuelvas a meter y la vuelvas a meter a él en el concurso? No te entiendo, dice. Es acerca de él y de su felicidad. Y si lo que tú tienes para proponerle lo hace crecer a él y a su familia, es una alegría para él, es una alegría para nosotros. ¿Me lo dejas ahí, por favor? Se ganó el concurso. Yo fui y le dije, mira, sé que estás en este concurso. Ay, jefe. No, tranquilo. Hazlo mejor. Y míralo muy bien. Y porque tú tienes esos talentos. Tú eres un monstruo. O sea, te serían muy feliz. O sea, muy de buena, ¿no? Tendría mucha suerte de tenerte. Y, bueno, jefe. Y cuando ese día, a las 4 de la tarde llegó. Le dije, yo, Víctor, esa sonrisita, venga para acá. Esa sonrisita, la sonrisa del buen negocio no es deme un abrazo. Muy bueno el puesto, ¿cierto? Lo vas a tomar, claro. Qué bueno que vas a crecer. Yo seguramente alguien florecerá aquí y atenderá lo que tú haces, pero me encanta saber, eso es lo que hay que hacer. Sí. Eso es lo que hay. Las retenciones no, hay que inspirar a las personas. José, ahí, y ya vamos porque te interrumpo, porque sé que tiene una connotación en los que llamas tú de la puerta giratoria. La cultura, y yo he aprendido muchísimo, tú has sido un gran mentor para mí, de que la cultura tiene un efecto de imán. Atrae y repele. Y no necesariamente la mejor hoja de vida es la ganadora. Es quien conecta con la cultura. Puede ser el Messi del mundo tuyo, pero si no conecta, se tiene que ir. Pero si conecta, se atrae y hace que esas personas vuelvan. En el número, sí, porque los números a veces, vuelvo y te digo, estas audiencias pueden tener algún nivel de escepticismo inherente. ¿Cuántos se han ido atraídos por los puestos, por la plata, que tú no los puedes retener porque son cifras y posiciones muy poderosas? ¿Y cuántos vuelven nuevamente por esta cultura, José? Eso se llama los reinsertables, decimos los de la puerta giratoria. Pero le decimos a la gente, si vas a salir de la empresa, uno nunca se va de aquí. Ándate por la giratoria, que nunca te vas. Esta es tu casa siempre. Y esos reinsertados son personas que se van, prueban y vuelven. El personaje de mi historia volvió a los 8 meses. ¡Wow! El personaje de mi historia volvió a los 8 meses y lo recibimos con los brazos abiertos porque son grandes embajadores de la cultura. Son personas que entendieron la potencia de la cultura saliendo a mirar qué había al otro lado y diciendo, uy, yo quiero volver. Entonces eso es
es muy chévere y nosotros no retenemos absolutamente a nadie. Y en el conteo van 200, 300. Más de 270 ya. Wow. Sí, es un número muy interesante. Que se van por esos cantos de sirena, que es legítimo. ¿No es normal? Es normal. Claro, y algunos lo encuentran y está muy bien. Y me se parece- desarrolla, como dices tú, pero Claro. otros dicen, uy, no, mi cultura me llama, vuelvo Sí. a la organización. Entonces, volvamos, Juan José, a esa narrativa de la cultura como, me encanta, el estado de ánimo. Yo a veces le pongo unas improntas, es lo que sucede cuando uno no mira. Y en materia de clientecentricidad dice, el cliente vive si está en las conversaciones de las organizaciones. Porque si se está hablando solamente de dinero, de procesos, pero las necesidades, lo que tú decías, nuestra comunión con el propósito de nuestros clientes, pues no hay una cultura clientecéntrica. Es que aquí podemos hablar tantas cosas, Juan José. Hay una que mi audiencia tiene que escuchar, que me causó en el imaginario del colombiano, hablamos del CBY. Y tú lo transformaste. Cuéntanos del CBY al qué, como elemento de la gravitación de la cultura. Bueno, cuando hablamos del ser, hablamos de valores y hablamos de fortalezas. Sí. Y uno de nuestros valores es que hacemos lo correcto y no actuamos de mala fe. O sea, nosotros no solamente no aceptamos la corrupción, sino que la denunciamos. Okay. Cualquier persona que proponga un elemento de corrupción en esta compañía, ya ni siquiera puede seguir conversando, ya está fuera. Okay. Ya no hay nada que hacer. Y cuando estábamos hablando de convertirnos en parte del cliente y concentrarnos en su propósito y realmente casarnos con ese propósito, dijimos, pues no tengamos el CBY, que es el de los corruptos, tengamos el CBC, que es cómo va el cliente. Cada que tengamos una discusión alrededor de algo que está pasando con un cliente, pues miremos cómo le va mejor al cliente. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque eso nos lleva mucho al tema tuyo, del servicio, la importancia del servicio. Servicio no es atender bien, servicio no es ser amable, servicio es ser útil. Okay. Y tú eres útil cuando generas algo, cuando impactas algo, y tú eres capaz de impactar los resultados de la operación de tu cliente, poniendo tu conocimiento al servicio de ese propósito, ya tú eres útil. En ese ser útil es donde realmente se generan las relaciones que trascienden. Porque uno no trasciende siendo muy querido, ¿cierto? Los queridos no trascienden. Un querido, muy rico ser querido y amable siendo útil, pues es un combinado agradable, ¿cierto? Pero yo sí prefiero uno bien serio, pero útil, ¿cierto? Entonces es simplemente tener los conceptos demasiado claros en ese sentido, y el CBC para nosotros es muy importante. ¿Cómo va el cliente? Es una moneda, inclusive nuestra. ¿Cómo va el cliente? Fíjate que Juan José, en el argot, digamos, en la narrativa de la experiencia memorable, todo el mundo busca que sus clientes le sean leales. Porque el comportamiento leal en el P&G tiene una consecuencia, que es el valor del cliente en el tiempo. Luego, entonces, en tu narrativa, si desde muy temprano en el proceso comulgamos con el propósito de ellos, esa lealtad es muy potente. Y casi que, y claramente no es fácil porque hay que demostrar lo que hablabas tú de la coherencia, no es un tablero que dice el cliente está en el centro de nuestro negocio, sino lo viven tus integrantes. Cuéntanos un poco de esa lealtad que han generado a lo largo, y lo mencionaste, lo resalto, hemos crecido 40 veces. Eso es una cifra brutal, de forma orgánica, porque es que no han venido comprando otras organizaciones. Háblanos de cómo de esa comunión a la lealtad, ¿cuál es para nuestros emprendedores, para nuestros empresarios, cuál es la salsa secreta de esto? Que está en la cultura, pero cuéntanos un poco más ahí, Juan José. Mira, primero crecer pues 40 veces, yo no sé qué tanto mérito, de pronto haber crecido 80 hubiera sido mucho mejor, ¿cierto? Pero realmente eso es una consecuencia, Okay. como es todo. Todo en esta cultura es una consecuencia. Okay. Como el dinero es una consecuencia, esa es una. Correcto. Podemos haber tenido otra, seguramente hubiera llegado un Grandes Ligas en finanzas aquí y se consiguió unos fondos bien impresionantes, y entonces ya no seríamos una compañía de 380,000, sino que seríamos una compañía de 1 billón.
Pero ese no es el concepto. El concepto es cómo vivimos y cómo disfrutamos y cómo navegamos en eso. Entonces, ya cuando me preguntas qué es eso, no se trata tanto de conseguir la lealtad de los clientes, es demostrar nuestra lealtad al cliente, que es muy distinto. Okay. Los leales somos nosotros. El cliente siempre tendrá una escogencia. Y el cliente siempre, no se te olvide que es que uno atiende personas. Y muchas veces uno venía atendiendo a una persona que estaba requete feliz con nosotros, pero llegó otro de otro lado y tenía otro amiguito por ahí al otro que lo hacía feliz también. Entonces, se fue por ese lado. Entonces, por eso es tan importante el tema de la trascendencia. Porque cuando trascendemos, somos capaces de demostrar que somos capaces de llegar mucho más lejos con lo que ponemos sobre la mesa. Por eso nosotros no nos interesa tener clientes satisfechos. Yo le tengo pánico a los clientes satisfechos. Odio, están prohibidas las encuestas de satisfacción de cliente en esta compañía. Okay. Qué pereza encontrarme ese número. Porque nosotros queremos deleitar clientes, nosotros queremos fans, queremos clientes que verdaderamente nos quieran y que nos queramos profundamente. Y un cliente deleitado es un cliente que sabe que te estás jugando todo y estás poniendo todo sobre la mesa para estar con él y para hacer que le vaya bien. Inclusive te perdona en situaciones complejas. Excelente, Juan José. Danos, hay dos conceptos. Uno, en esta afirmación que haces, la organización con seguridad no es un colegio de ángeles. Habrán errores, nos equivocaremos. A la lata. ¿Cómo logramos mantener la confianza? ¿Cómo para que la relación sepamos que persigue propósito del éxito y no el propósito de mi P&G? Porque en la equivocación puede haber un impacto financiero para la organización. Danos ejemplo de cómo siempre esa vocación está por encima y demostrativa de que estamos con ese propósito ahí. No, y es que dice también que debemos cometer muchos errores a la lata. Es que cuando uno está jugando una carta de esta es una carta potente. Por eso es que el ejercicio del método es con cada cliente, no con clientes al por mayor. Okay. O sea, nosotros visualizamos cada cliente, porque sabemos que cada cliente es una entidad diferente. Y visualizar al cliente es muy importante para entender quién es, para tratar, no a todos los conquistamos. Y hay una cosa que le digo yo a la gente que entra en procesos de transformación cultural, y les dije, es muy claro entender que cuando una compañía tiene una cultura clara, está definida, la compañía escoge sus clientes, los clientes no lo escogen a uno. Y eso es muy importante, porque para nosotros, ¿qué es una cuenta clave? Una cuenta clave es una cuenta que podemos impactar, es una cuenta en la que le podemos ayudar a ser mejor. Porque, por ejemplo, tuvimos el caso de Carrefour. Carrefour nos llamaba a bajastas. A todo mundo, era el mayor comprador de plantas cuando arrancó y eso empezó a montar. Y nosotros le mandamos una carta diciendo no estamos interesados en cotizar, gracias. Es que somos Carrefour, no estamos interesados en cotizar. Ustedes están comprando fierros baratos, nosotros estamos vendiendo energía de respaldo. Estamos en dos conceptos muy distintos. A nosotros nos interesa la calidad de su energía y que cuando la energía no esté con la red, esté con nosotros y usted pueda tenerla. Es para darle esa garantía. No jugamos a ser el más barato, jugamos a ser el mejor. Entonces, entiéndanos que no queremos jugar con ustedes. Y nos fuimos, nunca volvimos a cotizar a un Carrefour. Wow. Y el mayor comprador de planta. Entonces, eso se llama escoger, uno escoge los clientes. El día tiene 8 horas, hay que escogerlos. No todo el mundo puede ser cliente y uno no puede tenerlo a todos. Y eso nos lleva a otro tema importante, es aprender a renunciar a ciertas cosas, aprender a decir no a ciertas otras. Y ahí también uno se equivoca mucho, pero en el proceso va aprendiendo, porque la cultura no es una meta, la cultura es un camino. Okay. Es un camino que recorremos, y si hay mucha coherencia, y la coherencia es continua, uno aprende más rápido los errores, o sea, los identifica más rápido y aprende más rápido de ellos. Cuando hablamos de, Juan José, de errores, hablamos de, digamos, dos caminos para aprender. Al final, la experiencia es una muy buena profesora que enseña bien, pero enseña duro. Si sabemos, aprendemos la lección, claramente. Entonces hay dos recuperaciones, una ágil, que está muy en el ser humano, en el integrante de la organización, que está empoderado, ya a eso me dirijo, cómo empoderas, y otra de transformación de procesos, que el proceso no estaba al servicio de nuestro cliente, sino estaba al servicio a la necesidad de del que lo diseñó. Del que lo diseñó. Hablemos de esos dos escenarios. El primero, de cómo empoderas tú a tus integrantes, Juan José, para que en los momentos de errores puedan tomar decisiones
sin que escalen a 17 juntas? ¿Cómo trabajas eso, Juan? Pues mira, volviendo al tema del lenguaje y de cómo hablamos las cosas, pues nosotros, la mayoría de las compañías tienen una Pirámide. una estructura organizacional piramidal, Ok. donde arriba está pues, el que manda, Sí. ¿cierto? El CEO. Y si yo lo pongo arriba, pues el resto está abajo. Y yo he oído muchos CEOs y muchos líderes diciendo, no, es que si lograran bajar los conceptos, y qué tal si en vez de bajarlos hacer subir. Entonces, porque cuando estructuralmente, si la pones así, es un tema de mando. Correcto. Y es un tema de poder. Correcto. Pero si la pones así, al Invertida. revés, y el CEO ya no es el que manda, sino el mayor facilitador, su función es facilitar. Ok. ¿Por qué? Porque el CEO es el que más información tiene, el que más sabe dónde está todo, cómo está todo, por qué está todo. Y si todo es en un tema de cultura, donde tenemos que llegar hasta el cliente y generar una relación trascendental con el método, entonces los que hacen eso no son los jefes, los que hacen eso son los que están en el campo, Claro. los que están en conexión. Entonces, cuando se facilita, lo que se pone es herramientas al servicio de la gente para que suban, y cuando suben quiere decir que están más empoderados. La idea es que cualquier persona de la organización se empodere. Y yo una vez estaba atendiendo a un cliente, un proveedor que me buscó como 6 meses para una reunión, me dio pena y le dije, no, hombre, atendámoslo. Entonces estaba en la reunión y entonces se arrimó una ingeniera, la ingeniera líder pues, del área comercial, y dice, Juan, es que necesitamos que arriba está el señor Alberto, que quiere pues, saludarlo porque no lo ha conocido. No sé si me paga muy bien, está atendiendo aquí a los señores. Ay, Juan, pero es que él se va para Barranquilla. Después lo saludo cuando esté en Barranquilla. Ay, Juan, es que es como importante. Ah, ¿y como por qué? Dice, que estamos firmando un contrato de $7 millones. Perdón, señor. Un momentico, ya vengo. Usted me regala 5 minutos. Sí. Estábamos firmando un contrato de 7 millones y yo no sabía. No conocía ni la persona. Okay. O sea, eso es empoderar. Ese señor, porque si iba a firmar un contrato de esa magnitud, yo quiero hablar con el dueño de la empresa. Okay. Bueno, aquí la gente está tan empoderada que la gente no necesita hablar con el dueño de la empresa, ni necesita hablar con él. Se siente que lo está atendiendo el que lo atiende, que ese toma las decisiones, que él está empoderado o ella está empoderada, y eso tiene mucho sentido. ¿Y cómo cuando errar es de humanos? Cuando de pronto las decisiones no son acertadas, ¿cómo la organización va al aprendizaje? ¿Cómo lo recalibran para que no se vuelva, como en muchas organizaciones, motivo de descargas, despidos, recriminación? ¿Cómo lo aprendemos de lo que pasó para que no le vuelva a pasar y para que crezcamos? ¿Cómo hacen ese empoderamiento? Ese es el grupo de 9 personas que tenemos que su función es, nosotros le llamamos conatos de cultura. Okay. Vea, tenemos una situación en Cerrejón con el grupo está súper desmotivado, se generó algo allá muy fuerte, entonces yo le digo a la líder de cultura, metete allá, investiga, viaja, sentate con ellos, mira, y dice, Juan, te necesitamos, o tal te necesitamos, vamos a hacer un taller, vamos a hacer esto, y empezamos a recuperar la moral de la gente, todo el plan, para que se haya, porque cuando es un tema de una persona que definitivamente no está en la organización, tranquilo, el sistema lo saca, la cultura saca a la gente que no puede estar en la cultura. Fíjate, José, que tengo un momento de descubrimiento. Para mí, obviamente para ti creo que es natural que la cultura es un ser vivo. Hay que alimentarla, hay que trabajarla, hay que recalibrarla, hay que motivarla. ¿Me equivoco? Ese es... Sí, es un estado de ánimo. Por eso es tan importante. Y cuando es que se te está en el estado de ánimo, está yendo para el piso, que la gente dice, algo pasó con la cultura, algo se perdió en el camino, o entró una persona, o hay un grupo que no está haciendo lo que debía hacer, o hay una gente que no está leyendo, y entonces es donde te metes al conato, organizas, visualizas, reorganizas y seguís. Ya. Entonces, por eso es tan importante. El ente rector de esta organización es la cultura. Ese es el ente que manda aquí. Por eso yo le digo a las empresas, si usted está tratando de tener una cultura y dice, no, atiéndala con los de recursos humanos, pues, Sí. palabra de Dios, entre otras cosas, que ellos van a atender eso, yo ya no quiero estar ahí. Esa no es mi jugada.
Si el CEO no es el que está metido ahí con los líderes atendiendo eso, inclusive el de talento humano, el de desarrollo, de cultura y desarrollo, no me interesa estar ahí. Ok. Ahora sí devolvámonos en la narrativa porque no te voy a dejar escapar. Ya hablamos de la persona y de la recuperación ágil a través del empoderamiento. La transformación de los procesos, porque claramente una organización es escalable en la medida que hayan procesos, pero ¿cómo calibra los procesos para que comulguen con la cultura, Juan José? Y no con el beneficio de quien creó el proceso que quiere que le quede fácil la vuelta a él, sino los procesos, imagino, tienen que estar calibrados con alimentar la cultura. ¿Cómo lo hace? Tenés que meter las mediciones de cultura dentro de las mediciones del proceso, Okay. para que puedan ser parte integral. Es que el método en sí es un proceso. Okay. Y es un proceso que debe estar en todas las relaciones, en todas las transacciones, en todas las... Y nosotros estamos certificados en todos. Nosotros ISO 9000, ISO 14000, todos los que estamos, pero nunca lo hicimos para cumplir una norma, sino para que la norma nos sirviera. Entonces, lo que tratamos todo el tiempo es de adaptar la norma a nosotros. Okay. Y que fuera una norma útil y que funcionara dentro de la cultura. Okay. Por eso la cultura es el ente rector. Nada puede estar por fuera de la cultura. Nada. Capítulo 2. Empleado versus integrante. Un empleado está allí para cumplir un rol específico, mientras que un integrante está allí para crecer y aportar a un propósito mayor. La empresa debe enfocarse en inspirar y desarrollar a las personas, permitiendo que quienes buscan crecer encuentren la oportunidad de hacerlo. La verdadera lealtad se gana demostrando compromiso y alineación con el propósito del cliente. Cuando en las historias que al final dicen que los seres humanos crecemos a través de las historias, el storytelling, hay una muy poderosa que creo que no ha pasado una, sino varias veces en la vida de la organización. Tuviste la gentileza de compartir, obviamente los nombres nos los reservamos, pero de un super crack que llegó acá y se enfrentó a la cultura. Cuéntanos eso. Nos llegó mega crack, un tipo con una... estaba sobrecalificado y era un cargo en la gerencia de servicio, que es muy importante para nosotros. Y él se presentó y con una hoja de vida increíble, y el grupo de cultura y desarrollo dice, no tiene fit con la cultura, nosotros no recomendamos. Pero era tan buena la hoja de vida que la gerente me llamó y me dijo, no, volvámoslo a entrevistar. Entonces en la entrevista le dijimos, hombre, lo que pasa es que nosotros censamos un tufillo arrogante tuyo y creemos que no vas a conectar con... No es tufillo arrogante, es que estoy nervioso y yo quiero mucho este cargo y yo lo quiero tener. Y dice, yo no sé. Entonces con la gerente dijimos, bueno, démosle la oportunidad. El de cultura y desarrollo dice, doy mi concepto y mi concepto se ratifica. A los 9 meses los números de él eran buenos números, estaba con rentabilidad, con buenas ventas, con todo funcionando como un tema, pero todas las áreas estaban en conflicto con él. Todas. La cultura se había vuelto un desastre allá abajo. Entonces nos tocó llamarle y decirle qué pena. Pero ¿cómo así? Mire mis números. Es que no estamos mirando tus números, estamos mirando a vos. Y estás generando un conflicto aquí muy potente, no puedes estar con nosotros. Él no entendió nunca, pero nosotros sí. Y ahí uno tiene que ser muy claro. Nosotros cada vez... nosotros no tenemos procesos de selección, son procesos de atracción. Atracción quiere decir que no solamente entrevistamos a la persona que va a entrar, sino que le pedimos que nos entreviste. Y hacemos así para pasar la entrevista también de esa persona. Y de esa forma ya estamos aquí porque nos atraemos. Y aquí la inducción pues tiene mucho que ver es con la cultura al principio. Y ya después lo entregamos a las áreas. Pero tratamos de que cuando entre ya tenga mucho conocimiento de la cultura, aceptación y entienda que está en un sitio donde quiere estar. Entonces tratamos de que sean buenos procesos. José, qué narrativa tan interesante. Sé que en este momento de tu vida estás predicando tu cultura. El pastor Piedra. Estás de pastor. Y me hablabas que hay una gran audiencia de organizaciones que muy curiosas por estos resultados, por esta metodología, por esta cultura, te invitan a
pero hay cosas en las cuales hay o no conexión, hay o no, y tú tuviste la gentileza de hablarme un poquito sobre eso de, tú tienes 2 o 3 cosas que dices, no, por aquí no es, no va a funcionar, o sí va a funcionar. Danos un poco qué empresas están listas para ser intervenidas en cultura, qué necesitan tener y definitivamente dónde no te acercas. Mira, después de 25 años de estar en el tema de la cultura y ya metidos de lleno en la cultura, pues creamos a Cúbico, que es nuestra consultora, pues y que es donde yo terminé. Yo llego ahí ya, pues después de que entregué aquí el mando en la organización, pues me fui para Cúbico. Y es una empresa muy chévere porque acompañamos a las empresas en su transformación cultural, pero no las transformamos, las acompañamos. Y es que la creencia tiene que estar allá, y la dedicación allá, y la conciencia y la decisión férrea de una transformación tiene que mantenerse allá. Nosotros lo que hacemos es empujarla, les damos metodología, les damos elementos, les damos todo. Y al principio lo que hacemos es una entrevista como para poder entender con quién estamos. Y nos ha tocado ya en varias ocasiones donde en la entrevista nos dicen, no, pues la verdad, yo quiero mucho esto de la cultura. Mis jefes no creen mucho en eso y hasta ahí llegó la conversación. Okay. O mi socio no cree en eso y hasta ahí llegó la conversación. Entonces, para nosotros la cultura es un tema de creencia, Mauro. O sea, hay que creer. Si uno no cree, yo le digo a la gente, mire, si usted no cree en la importancia impresionante de la cultura, no se meta. No se meta porque usted rápidamente entra en conflicto. Y ahí mismo va a decir, sí, ve, yo sabía que esto de la cultura no era por ahí. Porque pero es una decisión. En ese momento, como tú eres capaz de entender y siempre vas no al síntoma ni a la causa próxima, sino a la causa profunda, la causa raíz. ¿Por qué te encuentras con esas organizaciones? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes de organizaciones donde este tema no está ahí? Es donde es un tema de creencia. Y en creencia uno fácilmente con preguntas y con conversaciones y todo se da cuenta si hay una verdadera creencia en esto, y nos hemos equivocado, porque nos hemos lanzado con compañías y nos damos cuenta, una vez estamos adentro, lo que es un actorazo. O sea, aquí nos convencieron de que sí creían y no hay creencia real. Entonces, normalmente nos volvemos muy agudos en entender la importancia de esto, porque, como te digo, la cultura es algo muy mal entendido, pero es algo que cada vez quieren más los empresarios. Okay. Porque, sobre todo este tipo de cultura que nosotros profesamos, hablando pues ahí del pastor, y es que esta es una cultura como es basada en las personas, esta es una cultura que le apuesta mucho a las personas y se vuelve en ese tipo de empresas que son un ente potentemente social, pero con éxito económico. O sea, riqueza versus abundancia. Okay. Porque una compañía, cuando te vas a ese extremo, es buenísimo porque es abundancia donde uno garantiza que todos buscan el crecimiento y lo apoyas y lo creas y lo generas, exacto. Y existe otra que se va por la riqueza. Estos terminan explotando bastante. Entonces aquí ya no hay nada social. Aquí hay dádivas y premios y cosas y bonos y de todo, tratando de retener a las personas, pero siempre por un precio. Entonces ni desarrolla a las personas y se vuelve un poquito de tiranía, se vuelve muy dura la relación. Entonces yo digo que siempre las empresas están en uno de los dos extremos, pero las empresas podrían ser los entes más sociales que hay. Y hoy necesitamos entes más sociales dentro del empresariado. Una de las tantas metodologías y conceptos que acompañan este hacer tuyo, hablas del espiral virtuoso. Cuéntanos un poco qué quiere decir eso. Mira, el espiral virtuoso del que yo hablo, yo te hablé de dos pilares, que eran las personas y el método. Pero eso nos lleva al tercer pilar, que como siempre es una consecuencia, y se convierte en la estrategia. Y es cuando las personas desarrollan el método bien, cuando las personas se desarrollan, son su mejor versión, disfrutan lo que hacen, no trabajan, sino que van a disfrutar y a divertirse a sus empresas y se le nota, y eso es contagioso, porque cuando uno disfruta algo es contagioso.
Yo le digo a la gente, no estén convencidos de los productos, que de eso estamos convencidos todos, estén convencidos de convencer. O sea, miren a la gente convencidos de que los van a convencer, porque la gente quiere ser convencida, pero por alguien que los convenza, no por alguien que les está sacando catálogo detrás de otro a ver si el producto es capaz de convencerlos. Entonces, cuando se logra eso, cuando estás en esa esencia, la persona conecta con eso, pues aplica muy bien el método, pues se logra la estrategia, que es la abundancia, el crecimiento económico, el crecimiento de las personas, el crecimiento de la empresa, el crecimiento de los clientes, pues si eso te trae crecimiento empresarial. ¿Y eso qué trae? Pues más gente, hay que crecer la empresa. ¿Qué gente hay que traer? Pues hombre, gente que se quiera desarrollar, ser su mejor versión y aplicar muy bien el método. Y entonces entra la gente nueva y aplica bien el método y vuelve a pasar lo mismo. Y eso se vuelve una espiral que crece y que no la para nadie. Es como una bola de nieve, es como una espiral imparable. ¿Cuándo para eso? Cuando dejas de aplicar el método, cuando dejas de comprometerte con el desarrollo de los integrantes, cuando dejas la cultura. Fabuloso. Juan, hay una audiencia con seguridad de personas que emprenden y desean emprender. Y te están escuchando y te están viendo. ¿Qué consejo en estos momentos les puedes ofrecer de, ojo, tengan esto muy relevante en su actividad? Yo siempre le he dicho a los emprendedores, y apoyo y acompaño mucho a emprendedores, porque me buscan mucho, que la cultura arranca desde una persona. Queriendo decir. Porque una persona, cuando tú desarrollas algo, puedes tener muy buen modelo de negocios, puedes tener muy buen desarrollo, normalmente es tecnológico o un producto que es un breakthrough o algo interesantísimo, pero si te vas al mercado con el producto o el desarrollo como protagonista, el mercado va a ser escéptico. Pero si te vas al mercado a conectar con el cliente y su propósito a través de tu conocimiento y eso que desarrollaste maravilloso y cómo lo acompañas en su crecimiento y te comprometes con su propósito, ya ahí estás ejerciendo cultura. Ya ahí eres el primer integrante que aplica cultura. Ya estás creando relaciones trascendentales. ¿Qué hace eso? Que cuando empiezas a tener resultados y a atraer más gente, asegúrate que esta gente se desarrolle dentro de esa misma cultura. ¿Y por qué es tan fácil que se desconecten de eso? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan? ¿Por qué las presiones propias de... ¿Por qué la gente se confunde? Porque mira, nosotros venimos de las escuelas de negocios. Okay. Las escuelas de negocios nos enseñaron que el dinero se trabaja por dinero y por utilidades, ventas y utilidades. Sí. Entonces vivimos en la zona de confort de las ventas y las utilidades. ¿Por qué es eso? Pues las empresas de negocios venimos de las empresas de negocios americanas que vienen de Wall Street. Y en Wall Street lo que le importa es el valor de la acción. Entonces todo el concepto es alrededor del dinero. Entonces yo digo que los empresarios caen muy fácil en la zona de confort de las ventas y las utilidades. Entonces si yo tengo un desarrollo, un producto, una tecnología, cualquier cosa que sé que si se la pongo a alguien le puede ir muy bien y me la compra, pero lo tengo que convencer de mi producto, no lo convence de mi producto. Venga, vámonos juntos con su propósito y venga, yo lo convenzo de que soy capaz de conectar con su propósito para que juntos lo logremos. Deme esa oportunidad. Ese café es distinto al café de compre mi desarrollo, que es lo máximo, es lo último, mire que lo trae, mire qué tal, y mire el número de empresas que han crecido. Y a uno le importa 5 pesos porque son tantos los que ofrecen eso que pues es uno más. Es el lenguaje el que tiene que transformarse de entrada. Entonces ahí es donde está la esencia. Por eso la cultura tiene que empezar desde uno. Con eso yo hubiera sido feliz habiendo arrancado de cero, pero tenía 40 personas cuando la arranqué. Okay. Tocó un reto un poco más complicado. ¿Hoy cuántos integrantes? Somos 840 familias. ¿Por qué hablas de familias? Porque yo no contrato personas, yo contrato familias. Porque cuando tú traes una persona a la empresa, trajiste a la familia. Y nosotros tenemos un concepto muy profundo alrededor de la familia. Y los vinculamos, los traemos mucho. Y les contamos quiénes son. Y sí, claro, hacemos eventos, se llama Equitel Familias. Una de las grandes metas, una de las cosas que nos soñamos es que el tema de la mesa sea el desarrollo de ese integrante que compartimos en la empresa y cómo impacta eso a la familia y cómo pueden ser. Aquí hay muchos
muchas familias que han hecho el tema de talentos y fortalezas con nosotros, porque los integrantes nos han pedido que los llevemos a sus familias. En la pandemia, los 9 coaches y psicólogos los mandamos para las casas. Dijimos, no, trabájenme con las casas. Y abrimos el programa de talentos y fortalezas para la familia, para que pudieran convivir mejor, entenderse desde sus diferencias, comprenderse mejor y compartir mucho mejor. Eso fue maravilloso. Entonces mira que nosotros, la familia para nosotros, la familia es clave. Entonces los traemos aquí, les mostramos qué hace el integrante, por qué es tan importante para nosotros. El líder cuenta cuáles son sus talentos, qué es lo que hace. Entonces se van de aquí súper orgullosos y generamos una... Y yo sé, Juan José, que, porque he tenido, como te digo, el privilegio de escucharte. Hablabas que traer a la familia a la conversación de la organización genera además que cuando tu integrante regresa al hogar, hay una conversación relevante, hay una conexión. Cuéntanos un poquito de Mira, esa magia. cuando tú estás en una compañía donde todo el día te está esperando un jefe para presionarte por las metas y no hizo esto y tal cosa, y utiliza el poder y utiliza el mando y utiliza todo, pues tú te quieres ir para la casa a ver una serie, a algo, a quitarte los zapatos, a tirarte en una cama y no quieres hasta aquí, ya no me hablen de nada en la compañía. Pero cuando tu tema es tus talentos, tus fortalezas, cómo puedes ser mejor persona, ven aquí a divertirte, pues ese es tu tema natural. ¿Cómo no va a ser ese tu tema en la mesa? Es un tema de tu vida vivida de otra forma. Entonces uno lo comparte con la familia y cuando las familias vienen nos dicen, no, con razón Mario habla todo el día de ustedes y no para de hablar y habla de, ay, qué rico conocerlos personalmente, qué tal, ay, qué... Entonces se vuelve un tema donde nos vamos reconociendo y vamos entendiendo que eso sí tiene un efecto potente, muy potente. Yo resalto la absoluta coherencia del discurso con el hacer, que no es fácil. Ahí es donde está el complique. Porque esa era mi inquietud. En tantas organizaciones que estás visto, ¿por qué se genera esa desconexión? Entiendo que hay la trampa de la inmediatez del resultado. Tú decías, en el ADN muchos están sesgados por eso. Pero ¿qué más evidencias encuentras tú, o qué explicaciones, qué evidencias de la desconexión entre lo que dice y la coherencia del hacer? La fuerza de la zona de confort. O sea, cuando la zona de confort de lo que ya conoces, que es ventas y utilidades y el modelo de negocios, sí, y te dices, no se concentre y concentres en las personas, que ahí es donde está la magia, ese es un paso duro, porque lo dominas, es nuevo. Entonces aquí te empiezas a encontrar cosas que se generan con las personas. Las personas somos seres absolutamente vivos y con 1000 cosas y con talentos, fortalezas. Hay que honrarnos desde las diferencias, etcétera. Y es una zona de adaptación que no es fácil. Entonces es aprender a decir, cuando yo arranqué con esto y yo tuve una gran ventaja, que para mí fue una experiencia de vida y yo dije, esta es la vida que voy a vivir, punto. No tenía otra. Entonces yo cuando arranqué y éramos 40 personas, me acuerdo que compré una torta y una botella de champaña. Varias botellas porque éramos 40. Entonces partimos la torta y brindamos y le dimos las gracias a la empresa que nos llevó hasta ahí con 36 años de existencia y al líder que nos llevó hasta ahí y le dimos las gracias y la despedida. Y ahora le damos la bienvenida a la cultura. Ya no tenemos empresa, vamos a tener cultura. Okay. Eso quiere decir, chao cordón umbilical, para atrás no miramos. Y ese tiene que ser, yo siempre le digo, y siempre con las personas que trabajamos y los clientes que trabajamos es, usted va a escribir un manifiesto y lo va a leer con los líderes y lo van a firmar todos enfrente de todos los integrantes. Porque es el compromiso del no regreso. Es transformación cultural. No es un taller, no es un ejercicio de cultura, no es como cuando las empresas pues traen a un tipo que subió el Everest y entonces que le faltan 2 dedos y habla chileno o habla argentino o uruguayo, que son los que se levantan, tienen una parla berraquísima con esas experiencias tan impresionantes, entonces se los lleva uno para un montecito, una finca, y entonces todos el domingo suben juntos una lomita y arriba él enseña el porqué del trabajo en equipo y cómo llegar a la cima juntos y eso se van abajo y en la comida todos se abrazan y el lunes llegan todos abrazándose, qué emoción, no puede ser que 3 lunes después vaya, díganle, nadie se acuerda ni cuáles eran los dedos que le faltaban ni cómo se llamaba el tipo y de qué era que hablábamos, que era tan bonito. Yo me acuerdo que era un tema muy bonito.
Es una escultura, es un ejercicio. Okay. Lo que pasa es que en la cultura, cuando uno se lanza en la cultura y se transforma, cualquier taller que hagas se vuelve parte integral de la cultura, pero si no tienes la arquitectura y el compromiso de lanzarte y de despedirte de la anterior y lanzarte a la nueva, ahí es donde yo digo, no te tires porque eso jala mucho, esa zona de confort jala mucho. Entendido. Podríamos pasar aquí, tengo un par de preguntas más, Juan José, pero sé que va a ser uno de varios encuentros, definitivo, porque la riqueza es infinita. Al principio de nuestra conversación mencionaste algo que está ahí en el conversatorio, que es nosotros no queremos clientes, queremos fans. ¿Qué quieres decir con eso? Queremos que nos quieran, queremos que los clientes digan, qué rico es con Equitel, hombre, es que son comprometidos, se la juegan con nosotros, cuando tenemos un rollo y siempre están ahí, es como cuando nos pasa algo grave y dicen, pero mire lo que le pasó y mire que aquí estamos. Lo importante no es lo que le pasó, es cómo respondemos con lo que le pasó, porque nosotros vendemos máquinas que tienen más de 5.000 piezas y esa vaina rueda mucho y eso es normal que las cosas fallen, y lo importante es cómo reaccionamos a eso, cómo reaccionamos al compromiso que hicimos, porque el compromiso existe es cuando el comprometido está ahí, cuando pasó algo. Ahí es donde uno sabe si había o no compromiso. Entonces, es ese comportamiento de jugársela tanto con el cliente, que cree uno, y uno no lo logra con todos, no es posible, pero es rico hacerse querer, y porque uno primero los quiere y les demuestra que vamos en serio, y cuando ellos entienden y sienten que es verdad, pues hay reciprocidad. Nos queremos, claro, hay reciprocidad. Fabuloso. Lo otro, Juan José, cuando uno mira la época que vivimos, algoritmos, inteligencia artificial, yo he visto en mis conversaciones ya con mucha frecuencia un nuevo rol del ser humano. Entonces hablamos de la humanización de la salud, hablamos de la humanización de los bancos. Tu cultura tiempo atrás arrancó con esto. Exacto. Y mencionaste una frase muy potente que se trata de cómo nos hacemos sentir. Porque típicamente la tecnología va orientada hacia la eficiencia en el tiempo y la reducción de la fricción. Eso lo hace la tecnología. Pero en el ser humano es cómo nos hacemos sentir. Háblanos un poquito de cómo la organización hace sentir a sus clientes. Ya nos has dado pistas, pero quiero concluir con este tema porque creo que es trascendental. La humanización en la organización. Claro, no es acerca de lo que me vendiste, sino cómo me sentí con la operación. Por eso es la relación trascendental y por eso está el método. Y es muy importante ese tema. O sea, yo voy a los restaurantes por 3 razones. Por los vinos, por la comida y el ambiente. Pero no vuelvo y no por una. Cuando me hacen sentir importante, no salgo de esos restaurantes, soy feliz, me siento el dueño. Y es porque de alguna forma me hacen sentir muy bien. Y es que en las relaciones comerciales eso es lo que pasa. Y ese es el famoso ciclo del método. Por eso es que la conciencia no es qué vendemos, sino cómo conectamos con un cliente, cómo comprendemos y cómo lo deleitamos para que verdaderamente sienta que estábamos ahí para agregar valor, no solamente para estar. Entonces no es acerca de lo que les vendemos, sino cómo se sienten con el ejercicio que hicimos juntos y cómo la forma como respondimos, con la forma como nos comprometimos, con todo. Y eso, ahí es donde está la esencia del método. Es que el método es muy interesante, por eso decir, crear una relación relevante que trascienda en el tiempo. Ese es el gran reto, y no dejar caer a ola, porque si uno le quita el ojo a la ola, ¡pum!, se cae. Y yo digo que cuando uno trata de venderle un producto a un cliente, pues lo mandan para el tobogán del infierno, que es la hoja de Excel, queda uno muerto, que al final es una relación transaccional. Sí. Y es de Excel porque como son números exactos, cabe en una hoja de Excel. Entonces el precio es una relación transaccional. Sí. Pero cuando tu idea es crear valor y dejar que la venta sea una consecuencia, y todo es alrededor del valor, bueno, el valor no cabe en ninguna hoja de Excel, no es un número exacto, es percepción. Entonces ya hay una relación distinta. Evitas el tobogán al infierno, te vas a hacer por la ruta que es la ruta del éxito, la ruta de la abundancia.
Y esa es mucho mejor, esa es una ruta más prometedora y Mauro, más entretenida también. Es que qué pereza uno estar en una hoja de Excel todo el día. Aquí le tenemos prohibido a la gente ir a hojas de Excel. Es una cosa aburridosísima. Entonces, tiene muchas connotaciones y es muy entretenido. La última, juro, Juan José, porque es que cada vez te escucho y trasciende. Hay muchas organizaciones muy famosas. En varios escenarios se utilizan, lo denominan el mantra. Entonces, esta cadena de hoteles muy famosa, las 4 estaciones, Four Seasons, dice: damas y caballeros atendiendo damas y caballeros. ¿Cuál es el mantra de la organización? Nosotros tenemos el tema nuestro que está centrado: desarrollo de los integrantes, productividad de los clientes. Gente desarrollada, gente conectada, gente de sus productos, enfocados en hacer exitosos a los clientes. Okay. Ese es el mantra nuestro. Y los mantras deben ser cortos. Sí. El mantra de Google es corto. Sí. A mí me da risa, por ejemplo, cuando las aerolíneas se van... yo era amante, yo odié a Bianca y llegó Efro y lo amé, porque dijo: aquí están pasando cosas, y cumplió. Ahora ya eso del eslogan que pone, yo ni sé qué eslogan es, porque cada vez se siente uno más maltratado y uno ni sabe cuál es. Entonces se vuelve como un stunt publicitario y no tiene sentido. Okay. Uno tiene que tener un mantra claro, un mantra corto. Ese mantra debe hablar del propósito, y ese tiene que ser el propósito de todos los integrantes. Por eso no es un eslogan de publicidad, es un mantra y es sabio. Ese fue el mantra de hace 30 años. Pues Juan José, muchas gracias. Nos volveremos a encontrar. Un placer enorme. Un placer enorme. Muchas gracias por esta invitación y gracias a todos por escuchar. Ok, muy amable. Capítulo 3. Cómo una cultura sólida y bien gestionada es fundamental para el éxito de la empresa. La importancia de seleccionar personas que se alineen con la cultura de la organización. La importancia de cómo las organizaciones hacen sentir a sus empleados y clientes. Gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.